4 de la madrugada, 9 de diciembre de 2012. Un Learjet 25 con matrícula N345MC despega de Monterrey rumbo a Toluca. Adentro viaja Jenny Rivera, la mujer que había vendido millones de discos, la hija de Long Beach que conquistó un género dominado por hombres, la madre que cantaba como si cada herida tuviera nombre. 15 minutos después, el avión desaparece del radar. No hay llamada de auxilio. No hay despedida. Solo una caída brutal sobre las montañas de Iturbide, Nuevo León, y 7 vidas apagadas en la oscuridad. Pero esta no es solo la historia de una tragedia aérea. Esta es la historia de lo que pasó después. Porque cuando el cuerpo de Jenny todavía era llorado por miles de fanáticos, cuando su voz seguía sonando en las radios y su ataúd aún parecía cargar el peso de un país entero, algo más empezó a moverse alrededor de su nombre. No eran aplausos, no eran rezos, eran cuentas bancarias, derechos musicales, empresas, demandas, auditorías y familiares disputándose una herencia estimada en $28 millones. Hoy vas a descubrir 4 cosas. Primero, el correo llamado Lights On, el mensaje que rompió para siempre la relación entre Jenny y Chiquis antes de que la muerte pudiera darles una última conversación. Segundo, los $80,000, que según acusaciones familiares, desaparecieron de Jenny Rivera Fashion y fueron disfrazados como un préstamo interno. Tercero, cómo Rosie y Juan Rivera terminaron fuera de Jenny Rivera Enterprises después de una auditoría que abrió heridas imposibles de cerrar. Y cuarto, la demanda federal contra Cintas, Acuario y Ayana Musical, donde el nombre de Pedro Rivera, el padre de Jenny, quedó atrapado en la guerra por las canciones de su propia hija. Te voy a avisar cuando llegue cada una, pero antes guarda esta frase. Cuando se apagaron las luces del escenario, empezaron a volar los buitres. Porque Jenny Rivera no dejó solo música, dejó una fortuna. Y esa fortuna no unió a su familia. La devoró. Todo comenzó lejos del lujo, lejos de las mansiones, lejos de los abogados y de las demandas que años después convertirían el apellido Rivera en una herida abierta. Long Beach, California. 2 de julio de 1969. En una ciudad donde el sueño americano no llegaba envuelto en oro, sino en jornadas largas, acentos mezclados y familias mexicanas tratando de abrirse paso entre fábricas, barrios duros y promesas rotas, nació Dolores Yaney Rivera Saavedra. No nació reina, no nació intocable, no nació con un escenario esperándola. Nació en una casa donde el trabajo era obligación, donde la música mexicana sonaba como una forma de no olvidar de dónde venía la sangre, y donde ser mujer significaba aprender temprano que el mundo te iba a poner la mano encima antes de darte una oportunidad. Piensa en eso un momento. La misma mujer que años después sería llamada la diva de la banda, creció mirando una industria donde los hombres mandaban, los hombres cantaban, los hombres decidían qué historias valían la pena. El regional mexicano, la banda, el norteño, los corridos, todo ese universo estaba construido sobre voces masculinas, sobre orgullo, alcohol, heridas, pistolas imaginarias o reales, y mujeres casi siempre convertidas en adorno, traición o recuerdo. Jenny no entró a ese mundo pidiendo permiso, entró como una tormenta. Pero antes de los aplausos hubo vergüenza. Antes de los millones hubo humillación. Antes de los palenques llenos, hubo una joven madre tratando de sobrevivir. Jenny fue madre muy temprano, demasiado temprano para una vida que apenas comenzaba. Conoció el peso de cargar hijos, sueños y miedo al mismo tiempo. Conoció matrimonios que prometían refugio y terminaron dejando cicatrices. Conoció esa clase de dolor que no se ve en las fotografías, pero se escucha cuando alguien canta como si cada nota le arrancara una costilla. Y esa fue su arma, su voz. No era una voz delicada, no era una voz fabricada para complacer. Era ronca, desafiante, dolida.
Una voz que parecía decirle a cada mujer golpeada por la vida: yo también estuve ahí, yo también caí, yo también tuve que levantarme con sangre en la boca. Por eso el público la creyó, porque Jenny no cantaba desde la fantasía, cantaba desde la herida. Poco a poco, esa voz empezó a abrir puertas que antes parecían cerradas con candado. Discos, giras, escenarios, programas de televisión, entrevistas, cámaras, siguiéndola como si hubieran descubierto a una mujer imposible de domesticar. Vendió más de 20 millones de álbumes. Su nombre se volvió una marca. Su rostro llenó portadas. Su música cruzó fronteras. Y en un género donde muchos esperaban verla fracasar, ella terminó sentada en la silla principal, la diva de la banda. Pero aquí viene lo que casi nadie quiere mirar de frente. Mientras Jenny conquistaba el mundo, algo dentro de su casa empezaba a torcerse. Porque cuando una persona se convierte en el centro económico de toda una familia, el amor deja de caminar solo. Empieza a caminar acompañado de cheques, contratos, favores, sueldos, empresas, silencios comprados y lealtades que no siempre nacen del corazón. A finales de la década del 2000, cuando sus ingresos superaban cifras que para cualquier familia normal parecían imposibles, Jenny ya no era solo cantante, era empresa, era sostén, era jefa, era madre, hermana, hija, proveedora y fortaleza. Y una fortaleza también puede convertirse en prisión. Rosy Rivera, Juan Rivera y otros miembros del círculo familiar comenzaron a moverse alrededor de ese universo llamado Jenny Rivera Enterprises. No era extraño, era familia, eran sangre, eran los suyos. ¿A quién más iba a confiarle Jenny lo que estaba construyendo con su voz, con su cuerpo, con sus años de sacrificio? Ese fue el error que después costaría demasiado. Porque Jenny creyó que alimentar a todos era protegerlos. Creyó que darles un lugar dentro del imperio era mantenerlos cerca. Creyó que si el dinero salía de sus manos hacia su propia sangre, la gratitud sería más fuerte que la ambición. Pero la dependencia no siempre produce amor. A veces produce derecho. A veces produce resentimiento. A veces produce buitres esperando que el cuerpo caiga. La casa de encino, los discos, los negocios, la ropa, los proyectos, los millones. Todo parecía una victoria. Desde afuera, Jenny Rivera era la mujer que lo había vencido todo. Desde adentro, estaba construyendo un sistema donde demasiadas personas dependían de que ella siguiera viva, fuerte, productiva, invencible. Y nadie es invencible. Guarda esta frase. Cuando una familia se convierte en nómina, la sangre empieza a oler a dinero. Jenny todavía cantaba, todavía mandaba, todavía sostenía el edificio completo con sus propias manos. Pero debajo de los aplausos ya crujían las vigas. Y antes de que el avión cayera en Nuevo León, antes de que los abogados entraran en escena, antes de que los buitres se acercaran a la herencia, una grieta mucho más íntima iba a partirle el alma. Una grieta con nombre propio. Chiquis. Toda tragedia familiar tiene un punto exacto donde deja de ser dolor y empieza a convertirse en veneno. Para los Rivera, ese punto no fue la madrugada del 9 de diciembre de 2012. No fue el impacto del Learjet 25 contra la Sierra de Nuevo León. No fue el humo, ni los restos del avión, ni las 7 vidas apagadas en segundos. La verdadera grieta empezó antes, en una casa, en una pantalla, en un correo electrónico con 2 palabras frías como una sentencia. Lights on, guarda ese nombre, porque ahí empieza la herida que ninguna herencia pudo cerrar. En los últimos meses de 2012, Jenny Rivera ya no era solo la mujer fuerte que el público veía sobre el escenario. Era una madre cansada, una esposa rota, una artista perseguida por rumores, pleitos, divorcios y voces que le susurraban cosas al oído cuando más vulnerable estaba. Su matrimonio con Esteban Loaiza, ex beisbolista de Los Ángeles Dodgers, se estaba deshaciendo. Los papeles de divorcio ya estaban en camino.
La casa que alguna vez pareció promesa, ahora olía a sospecha. Y entonces llegó el rumor más destructivo de todos. Según lo que Chiquis Rivera contaría después, alguien sembró en la mente de Jenny una idea brutal, venenosa, casi imposible de pronunciar sin que se rompa algo por dentro. Le hicieron creer que su propia hija había tenido una relación indebida con Esteban. Chiquis lo negó una y otra vez. Dijo que Esteban siempre la había respetado. Dijo que todo era una mentira nacida de gente malintencionada. Dijo que alguien había puesto veneno en los oídos de su madre. Pero cuando una mujer ya está herida, cuando viene de traiciones, matrimonios rotos, cansancio, giras, soledad y miedo a perder el control, una mentira puede entrar como cuchillo caliente. Piensa en eso un momento. Jenny había sobrevivido a una industria que intentó domesticarla. Había enfrentado hombres, críticas, pobreza, abandono, burlas y escándalos. Pero no pudo sobrevivir a la sospecha dentro de su propia casa. No pudo mirar a su hija sin que la duda le quemara los ojos. El 2 de octubre de 2012, Chiquis recibió el correo. El asunto decía Lights On, las luces encendidas. Como si la verdad hubiera aparecido de golpe. Como si una madre hubiera visto algo que nadie podía desmentir. En ese mensaje, según Chiquis, Jenny le dijo que sus sospechas estaban confirmadas, que lo había visto claro, que las cámaras le habían mostrado lo que ella ya temía. No hubo juicio, no hubo abrazo, no hubo una mesa donde madre e hija pudieran mirarse a los ojos y desarmar la mentira. Hubo silencio, bloqueos, teléfonos cambiados, correos nuevos, Twitter cerrado, una puerta familiar que se azotó con tanta fuerza que todavía retumba. Y luego vino el golpe más frío. Jenny modificó su testamento y dejó fuera a Chiquis. Ahí el dolor dejó de ser íntimo y se volvió legal. Ahí una herida de madre e hija se convirtió en estructura de poder. Porque cuando Jenny eliminó a su hija mayor de la herencia, sin saberlo, abrió un hueco enorme por donde después entrarían otros nombres, otras manos, otros intereses. La fortuna que algún día debía proteger a sus hijos empezó a nacer torcida, marcada por una acusación que Chiquis siempre negó. Chiquis quedó devastada. Según su propio relato, tuvo que ir a terapia. Su terapeuta le dijo algo terrible. Sigue viviendo como si tu madre ya hubiera muerto. Imagínalo. Perder a tu madre mientras todavía está viva. Verla en televisión, escuchar su voz en la radio. Saber que respira, que canta, que existe, pero que para ti ya cerró la puerta. Y entonces llegó Monterrey. 8 de diciembre de 2012. Arena Monterrey. Jenny sube al escenario sin saber que es la última vez. Miles de personas gritan su nombre. Las luces caen sobre ella. La banda suena. Y en medio de esa noche, con el alma partida, canta Paloma Negra. No la canta como una canción más. La canta como un mensaje. Como una despedida que todavía no sabe que es despedida. Como una madre que ama y castiga al mismo tiempo. Dicen que se la dedicó a Chiquis. Horas después, Jenny abordó el avión. No hubo reconciliación. No hubo llamada final. No hubo perdóname. No hubo te creo. Solo quedó un correo, una canción y una hija condenada a vivir con una frase que parte el pecho. El mundo perdió a Jenny el 9 de diciembre, pero Chiquis sintió que había perdido a su madre 2 meses antes. Cuando se apagaron las luces del escenario, los buitres todavía no habían llegado, pero la primera puerta ya estaba abierta. Cuando el Learjet 25 cayó en las montañas de Nuevo León, no solo murió una cantante, murió el centro de gravedad de una familia entera. Jenny Rivera era la madre, la jefa, la proveedora, la voz, la marca, la empresa, la mujer que sostenía demasiadas vidas con las mismas manos con las que sostenía el micrófono. Y cuando esas manos desaparecieron, todo lo que parecía ordenado empezó a temblar. Imagínalo por un momento. Una familia todavía oliendo a funeral. Hijos tratando de entender, como una mujer que unas horas antes estaba cantando en Monterrey. Ahora era noticia mundial.
fanáticos llorando afuera, cámaras esperando declaraciones, canciones sonando como rezos. Y detrás de ese duelo, en silencio, una pregunta que nadie quería pronunciar todavía. ¿Quién iba a controlar el dinero? Porque Jenny no dejó solamente discos. Dejó empresas, dejó derechos musicales, dejó una marca viva, dejó ropa, tequila, cosméticos, proyectos, contratos, regalías, propiedades, una maquinaria completa levantada sobre su nombre. Y dejó, según las estimaciones que circularon después, una fortuna cercana a $28 millones. Pero aquí viene el detalle que cambia todo. Ese dinero no cayó directamente en las manos de sus hijos como un abrazo final de su madre. No, cayó dentro de una estructura que Jenny había diseñado antes de morir, quizá creyendo que estaba protegiendo a los suyos, quizá creyendo que la sangre sería más confiable que cualquier banco, que cualquier abogado, que cualquier administrador profesional. El testamento dejaba como beneficiarios a 4 de sus hijos: Jackie, Michael, Jenica y Johnny. Chiquis quedaba fuera, marcada por aquella ruptura que todavía sangraba desde el correo Lights On. Pero el verdadero poder no estaba solo en quién heredaba. El verdadero poder estaba en quién iba a manejar la llave. Y esa llave quedó en manos de Rosie Rivera. Rosie, la hermana de Jenny, la tía, la mujer que de pronto pasó de ser parte de la familia a convertirse en la encargada de administrar el imperio de una muerta. Según los datos recogidos en torno a la sucesión, Jenny había dejado una carta escrita a mano donde la nombraba responsable de Jenny Rivera Enterprises, CEO, ejecutora, guardiana del legado. Palabras grandes, palabras pesadas, palabras que suenan nobles hasta que empiezan a mezclarse con facturas, cuentas, decisiones, sueldos y sospechas. Y Rosie no llegó sola. Juan Rivera también entró en la maquinaria. El hermano, el tío, el hombre que se movería entre proyectos, eventos, canciones, decisiones internas y esa zona gris donde la familia ya no sabe si está ayudando o cobrando. Piensa en esos niños. Porque detrás de los titulares no había solo herederos, había huérfanos. Johnny era apenas un niño cuando perdió a su madre. Jenica, Michael, Jackie, todos tuvieron que aprender demasiado pronto que el duelo no detiene los documentos legales, que llorar no congela las cuentas bancarias, que una madre puede morir un domingo y, al mismo tiempo, dejar una empresa respirando, exigiendo firmas, decisiones, administración. Desde afuera parecía sencillo. La tía cuidaría el legado. El tío ayudaría. La familia se mantendría unida por el recuerdo de Jenny. Qué bonito sonaba. Qué limpio. Qué familiar. Pero las tragedias no se pudren de golpe. Se pudren despacio. Año tras año, los hijos empezaron a sentir que la herencia era suya solo en el papel. Preguntaban y recibían resistencia. Querían saber y parecían incómodos. Pedían claridad y, según versiones de la propia familia, los hacían sentir ingratos, desconfiados, irrespetuosos. Como si pedir cuentas sobre el dinero de su madre fuera una traición. Como si la sangre adulta tuviera más autoridad que los hijos de la mujer que había muerto. Ahí está la crueldad. No en una sola firma, no en una sola cuenta, sino en esa sensación de estar sentado frente a un banquete con tu nombre escrito en la mesa, pero con otra persona sosteniendo el plato, el cuchillo y la puerta. Chiquis, aunque había sido excluida del testamento, empezó a ocupar otro lugar. No el de heredera oficial, sino el de hermana mayor herida que veía a sus hermanos moverse dentro de una niebla. Ella cargaba su propio dolor, su propia expulsión, su propia culpa imposible. Pero aún así, se convirtió en una voz incómoda para los adultos que controlaban la narrativa. Porque una cosa era llorar a Jenny en público, otra muy distinta era entregar cuentas en privado. Y ahí el apellido Rivera empezó a partirse. Los niños de Jenny ya no eran solo hijos de una leyenda, eran los dueños simbólicos de una fortuna que no podían tocar del todo.
Eran los herederos de una madre ausente, atrapados entre tíos, empresas, sospechas y silencios. La herencia dejó de parecer un regalo. Empezó a parecer una jaula. Guarda esta frase. Cuando la madre muere y la familia administra el dolor, el amor puede convertirse en oficina. Y cuando el amor se convierte en oficina, tarde o temprano alguien pide auditoría. Ese día llegaría en 2021. Y cuando llegó, la puerta que todos habían mantenido cerrada se abrió de golpe. 2021. 9 años después de la caída del avión, el duelo ya no estaba en los panteones, ni en los homenajes. Estaba en las cuentas, en las carpetas, en los recibos, en los números que nadie quería enseñar. Porque cuando una familia guarda demasiadas preguntas durante demasiado tiempo, tarde o temprano alguien deja de pedir permiso. Ese alguien fue Johnny López, el hijo menor de Jenny, el niño que había perdido a su madre cuando todavía no entendía por completo cómo se sobrevive a una ausencia así. Creció dentro de una contradicción cruel. Era heredero de una fortuna, pero tenía que preguntar. Era hijo de la dueña del nombre, pero otros manejaban las llaves. Era sangre directa de Jenny Rivera, pero cuando pedía claridad, según versiones familiares, lo hacían sentir como un ingrato. Y aquí viene algo que debes guardar en la memoria. La guerra no empezó porque los hijos quisieran destruir a la familia. Empezó porque pidieron una auditoría. Una auditoría. Una palabra fría. Una palabra de oficina. Una palabra que no debería dar miedo si todo está limpio. Pero en la familia Rivera, esa palabra cayó como dinamita. Porque revisar papeles significaba abrir cajones, mirar facturas, seguir transferencias, preguntar qué entró, qué salió, quién firmó, quién autorizó, quién sabía. Al principio intentaron hacerlos quedar mal. Los llamaron ambiciosos. Los acusaron de querer dinero y poder. Como si preguntar por la herencia de su madre fuera una ofensa. Como si los hijos de Jenny tuvieran que bajar la cabeza ante los adultos que administraban lo que no era suyo por derecho de sangre, sino por encargo. Jackie Campos decidió avanzar. Chiquis, aunque había sido dejada fuera del testamento, también empezó a hablar. Y cuando la auditoría comenzó a levantar la alfombra, apareció el dato que reventó todo. $80,000. Según lo que Chiquis denunció públicamente, la auditoría habría detectado que $80,000 salieron de Jenny Rivera Fashion de una forma que no podía explicarse como un simple error. Y el nombre señalado no era un extraño. No era un contador desconocido en una oficina lejana. Era Abel Flores, esposo de Rosy Rivera. Piensa en eso un momento. No se trataba solo de dinero. Se trataba del negocio de Jenny, del nombre de una mujer muerta, de una empresa que debía proteger el futuro de sus hijos. Y la acusación apuntaba al esposo de la misma persona que había sido puesta a cuidar el legado. Pero lo peor no era solo el supuesto retiro del dinero. Lo peor era lo que, según esas acusaciones, habría ocurrido después. La historia no se habría tratado como una alarma. No se habría abierto ante los herederos. No se habría dicho, aquí pasó algo grave, hay que aclararlo. Según Chiquis, se intentó cubrir como si fuera un préstamo. Una palabra más amable, más limpia, más fácil de esconder en libros contables. Préstamo. Guarda esa palabra. Porque en las familias donde el dinero empieza a pudrirlo todo, las palabras bonitas sirven para tapar los olores más feos. Rosy respondió a las acusaciones. Hubo defensas, explicaciones, versiones cruzadas, pero algo ya estaba roto. Porque cuando los hijos sienten que no solo les ocultaron dinero, sino también verdad, ya no hay discurso familiar que alcance. La confianza no se rompe con un grito. A veces se rompe con un recibo. Bajo esa presión, Rosy y Juan terminaron saliendo de Jenny Rivera Enterprises. Pero su salida no fue un cierre limpio. No fue una despedida silenciosa. No fue, hicimos lo que pudimos, entregamos cuentas y nos vamos. No. Vinieron más números. Rosy, según la información recopilada,
habría pedido una compensación de salida cercana a $165,000 y terminó recibiendo alrededor de $84,000. Juan, por su parte, reclamó cerca de $300,000 por trabajos, canciones, eventos y labores realizadas dentro del universo Jenny. Y ahí la tragedia se volvió obscena, porque mientras el público recordaba a Jenny con canciones, su familia discutía finiquitos. Mientras los fans lloraban a la diva de la banda, sus parientes negociaban salidas. Mientras los hijos buscaban respuestas, los adultos hablaban de pagos. Cuando se apagaron las luces del escenario, los buitres ya no volaban lejos. Estaban dentro de la casa, y la auditoría solo hizo algo terrible: encender la luz. Cuando Rosy y Juan salieron de Jenny Rivera Enterprises, muchos pensaron que la guerra había llegado a su punto más alto. Error. Aquello no era el final. Era apenas el ruido de las alas acercándose, porque los buitres no se marchan cuando el cuerpo todavía tiene carne. Se quedan, esperan, vuelven. Y en esta historia, lo más doloroso no fue descubrir que los extraños podían querer el dinero de Jenny. Lo más doloroso fue mirar hacia la mesa familiar y ver a los propios apellidos rodeando el cadáver del legado. Después de 2021, Juan y Rosy ya no tenían el mismo poder dentro de JRE. La auditoría había dejado heridas abiertas. La confianza estaba destruida. Los hijos de Jenny habían entendido que si querían defender lo que su madre les dejó, ya no podían hacerlo con lágrimas. Tenían que hacerlo con abogados, con documentos, con demandas, con una frialdad que ninguna familia debería aprender. Y entonces apareció Pedro Rivera, el padre de Jenny, el patriarca, el hombre que alguna vez vio a su hija cantar cuando todavía no era leyenda, el hombre cuyo apellido ella convirtió en marca internacional, el abuelo de esos mismos hijos que ahora intentaban entender por qué cada puerta que tocaban parecía tener otro familiar del otro lado. Guarda esta imagen. Una hija muerta, unos hijos huérfanos, un padre anciano. Y en medio, canciones, derechos, contratos, sellos discográficos, regalías, nombres comerciales y millones de dólares flotando como sangre en el agua. Septiembre de 2023. Jackie Campos, ya al frente de Jenny Rivera Enterprises, toma una decisión que rompe para siempre el último vidrio de la familia. Presenta una demanda federal en el Distrito Central de California contra Cintas Acuario Incas y Ayana Musical LLC. No eran empresas desconocidas, no eran monstruos anónimos escondidos en una ciudad lejana. Eran compañías vinculadas al propio Pedro Rivera. Piensa en eso un momento. Los hijos de Jenny demandando al sistema empresarial de su abuelo. No por capricho, no por berrinche, sino porque, según la demanda, esas compañías habrían explotado música, nombre, imagen y derechos relacionados con Jenny de una forma que el patrimonio consideraba indebida. La acusación hablaba de violación de derechos, incumplimientos, ocultamientos y uso comercial de la figura de una mujer que ya no podía defenderse. Y ahí el silencio del funeral se convirtió en sala de tribunal. Según esa demanda, el nombre de Jenny habría seguido produciendo dinero. Su voz seguía vendiendo. Sus canciones seguían sonando. Sus fanáticos seguían consumiendo todo lo que llevara su rostro, su historia, su mito. Pero la pregunta era venenosa. ¿Quién estaba cobrando realmente? ¿A dónde iban esas regalías? ¿Quién tenía derecho a lucrar con la voz de una mujer que dejó hijos como herederos? Aquí no hablamos solo de discos. Hablamos de memoria. Hablamos de una madre convertida en catálogo, de una hija convertida en producto, de una familia que, en lugar de proteger el altar, empezó a discutir quién se quedaba con las velas. Y entonces vino el golpe más brutal. Juan y Rosy, lejos de desaparecer, aparecieron alrededor de esa nueva estructura. Según los señalamientos recogidos en el conflicto, Rosy quedó vinculada a funciones dentro de las empresas de Pedro, y Juan también se movió en ese entorno. Los mismos nombres que habían salido de JR
volvían a aparecer en otra puerta del mismo laberinto. La familia ya no estaba partida en dos, estaba pulverizada. Johnny López lo dijo de la forma más amarga posible. Según sus señalamientos, sentía que su abuelo y sus tíos actuaban como si las ganancias de Jenny les pertenecieran más a ellos que a los propios hijos de Jenny. Esa frase pesa, porque no acusa solamente una operación comercial, acusa una mentalidad. La idea de que por haber estado cerca de la estrella, todos tenían derecho a cortar un pedazo de ella. Pero los Rivera no se quedaron en defensa, respondieron. Hubo contrademandas, acusaciones cruzadas, versiones enfrentadas. Juan y el entorno de Cintas Acuario sostuvieron que J.R. también habría usado materiales o grabaciones de forma indebida. Cada lado levantó papeles contra el otro. Cada documento parecía una pala cavando más hondo en la tumba familiar. Y entonces llegó octubre de 2024. Pedro Rivera salió a celebrar una victoria legal parcial frente a sus propios nietos. Algunos reclamos de J.R. fueron desechados. La cifra que en un inicio se mencionaba alrededor de millones se redujo de manera drástica, casi simbólica, hasta una cantidad mínima que muchos interpretaron como una humillación judicial para los hijos de Jenny. Pero aquí está lo verdaderamente oscuro. Más allá de quién ganó o perdió un movimiento legal, la imagen ya era irreparable. Un abuelo celebrando frente a sus nietos. Un padre defendiendo empresas vinculadas a la explotación de la música de su hija muerta. Un apellido convertido en expediente. Una dinastía peleando por canciones como si las canciones no hubieran salido del pecho de una mujer que un día solo quería cantar para sobrevivir. Cuando se apagaron las luces del escenario, los buitres empezaron a volar. Pero en este punto, ya no volaban sobre la casa, ya estaban adentro. Habían encontrado las cajas fuertes, los contratos, las cintas, los archivos, las canciones. Y lo peor no era que quisieran dinero. Lo peor era que todavía decían que lo hacían por familia. El veneno de una herencia nunca se queda quieto. Se mueve. Se filtra, entra por las grietas de la casa, baja por las paredes, cruza los años y termina manchando incluso lo que parecía separado del dinero de los muertos. Primero fueron las empresas de Jenny, luego las cuentas, luego las canciones antiguas, luego el abuelo, luego los tíos. Y cuando ya parecía que no quedaba más carne sobre el hueso, la guerra encontró otro cuerpo que atacar. Chiques. La hija mayor, la excluida del testamento, la mujer que había cargado durante años con el correo Lights On, con la sombra de una acusación que siempre negó, con la última canción de su madre clavada en el pecho como una espina. Chiquis no recibió la herencia de Jenny como los demás. No tuvo ese lugar legal, pero tuvo algo que nadie pudo quitarle, la obligación de sobrevivir. Y eso, para ciertos miembros de una familia rota, también puede convertirse en una provocación. Porque Chiquis no se quedó en el rincón de la hija castigada. Cantó, grabó, construyó su propio nombre. Se levantó bajo una sombra enorme, la sombra de la diva de la banda, y aún así, encontró una voz propia. Pero en una familia donde el éxito se confunde con amenaza, cada paso hacia arriba puede despertar otra forma de odio. Marzo de 2024. Miami-Dade, Florida. La batalla deja de girar solamente alrededor del patrimonio de Jenny y entra en una nueva sala, una nueva demanda, una nueva herida. Chiquis demanda a Juan Rivera por más de $1 millón, acusándolo de difamación en torno a Abeja Reina, una canción incluida en su álbum de 2022. Escucha bien esto. Ya no era solo la voz de Jenny la que estaba en disputa. Ahora era la voz de Chiquis, su propia obra, su propio nombre, su propio derecho a no ser destruida por el mismo apellido que la había visto crecer. Según la demanda, Juan habría cuestionado públicamente la autoría de la canción, señalando que otros nombres, incluido Bobby Castro, estaban relacionados con la creación del tema. Chiquis
sostuvo que esas declaraciones dañaron su reputación, afectaron su carrera y golpearon directamente su trabajo. Lo más duro no era solo la acusación, lo más duro era quién la hacía. Su tío, el hermano de su madre, el mismo apellido otra vez. Piensa en eso un momento. Una mujer pierde a su madre sin reconciliarse. Después ve cómo la herencia se convierte en guerra. Después ve a sus hermanos pedir auditorías, a sus tíos salir de empresas, a su abuelo enfrentarse legalmente con sus nietos. Y cuando intenta seguir adelante con su propia música, la guerra la alcanza por la espalda. Abeja Reina no era solo una canción, era una declaración. Una mujer diciendo que no iba a dejarse aplastar, que podía haber sido expulsada, juzgada, señalada, pero no destruida. Y por eso el conflicto dolió más, porque el golpe no cayó sobre una cuenta bancaria, cayó sobre su identidad. Según los documentos del conflicto, incluso Universal Music Group habría retenido regalías relacionadas con el tema mientras se aclaraba la disputa. Eso significa que la pelea ya no era solo mediática. Tocaba el dinero, tocaba la promoción, tocaba la carrera, tocaba el futuro. Justo cuando Chiquis preparaba nuevos pasos con B-Side, el pasado volvía a morderle los tobillos. Y aquí viene la frase que resume toda esta podredumbre. En Abeja Reina, la idea de la envidia aparece como una sombra que trae odio pegado al cuerpo. ¡Qué ironía! Una canción sobre levantarse frente a quienes no soportan verte brillar, terminó convertida en prueba dentro de una guerra familiar. Para diciembre de 2023, Chiquis ya había publicado mensajes donde decía sentirse amenazada, asustada, cansada de una violencia que ya no era solo de palabras. No hace falta gritar para entender el terror de alguien que mira a su propia familia y ya no ve refugio, sino peligro. Johnny también llegó a su límite. Dijo que podía vivir el resto de su vida sin hablar con ellos y ser más feliz así. Juan respondió, en esencia, que la relación familiar ya no valía en este caso. Ahí terminó el ciclo. No porque hubiera justicia, no porque hubiera perdón, no porque alguien se sentara a llorar frente a una foto de Jenny y dijera basta. Terminó porque ya no quedaba nada sano que proteger. La casa familiar se había convertido en tribunal, el apellido en arma, las canciones en expedientes y la sangre en una firma al pie de una demanda. Cuando se apagaron las luces del escenario, los buitres empezaron a volar. Y cuando ya no encontraron más herencia que devorar, empezaron a picar el futuro de los vivos. Después de tanta guerra, queda una pregunta que nadie puede responder sin bajar la voz. ¿Qué se salva de una familia cuando el dinero ya pasó por encima de todo? No hablo de abogados, no hablo de demandas, no hablo de comunicados. Hablo de lo que queda cuando se cierran las cámaras, cuando los micrófonos se apagan, cuando ya no hay público para fingir unidad. La respuesta duele. Quedan ruinas. Jenny Rivera murió en una montaña de Nuevo León, pero su familia empezó a desmoronarse después, lentamente, papel por papel, firma por firma, acusación por acusación. Una caída de avión terminó convertida en una caída moral. Un apellido que alguna vez sonó a fuerza, a barrio, a música, a mujer invencible. Terminó sonando a tribunales, auditorías, regalías retenidas y parientes enfrentados como enemigos. Pero entre esas ruinas hubo dos figuras que no desaparecieron. Chiquis y Jackie. Chiquis, la hija marcada por el correo Lights On. La mujer que quedó fuera del testamento. La que tuvo que aprender a vivir con una herida que jamás tuvo cierre. Pudo haberse quedado congelada en la sombra de su madre. Pudo vivir toda la vida repitiendo que le quitaron lo que le correspondía. Pudo convertir el resentimiento en su única identidad. Pero hizo algo más difícil. Cantó. En febrero de 2014, cuando el dolor todavía estaba fresco, Chiquis lanzó Paloma Blanca. Y esa canción no fue solo música. Fue una respuesta, una carta sin papel, una manera de hablarle a la madre que se fue después de cantar Paloma Negra en Monterrey.
Una madre que murió sin reconciliarse con ella. Una madre que la amó, la hirió y la dejó con una pregunta que ya nadie podía contestar. Piensa en eso un momento. Mientras otros peleaban por empresas, ella respondió con una canción. Mientras otros buscaban cuentas, ella buscó una forma de perdón. No perfecto, no limpio, no de telenovela. Perdón de los que duelen, de los que no borran nada, pero permiten seguir respirando. Jackie tomó otro camino, más frío, más legal, más pesado. Ella heredó la tarea de entrar al edificio dañado y revisar lo que otros habían dejado atrás. Jenny Rivera Enterprises ya no era solo una empresa, era una casa incendiada. Había que mirar papeles, enfrentar nombres, tocar puertas legales, proteger derechos, sostener el legado de una madre que ya no podía firmar, ni hablar, ni defenderse. Y ahí está la verdadera redención posible. No en una familia abrazándose para la foto, no en una disculpa frente a cámaras, no en una reconciliación falsa para calmar al público. La redención está en cortar el ciclo, en decir basta, en entender que la sangre no justifica el abuso, que el apellido no autoriza la traición, que ninguna herencia vale más que la paz de los hijos. Mira los números otra vez. Un avión, 7 muertos, $28 millones, $80,000 señalados en una auditoría, cientos de miles exigidos en salidas y reclamos, demandas federales, regalías, canciones congeladas y al final, una familia que tuvo tanto pero perdió algo que no se compra: confianza. Guarda esta frase. La maldición de Jenny Rivera no estuvo en el cielo, no estuvo en el Learjet, no estuvo en la montaña. La maldición empezó cuando el amor familiar se mezcló con nóminas, contratos y derechos de autor. Porque cuando conviertes a tu familia en una empresa, tarde o temprano alguien deja de ver hermanos, hijos o nietos. Empieza a haber cargos, porcentajes, firmas, dinero. Jenny dejó una voz inmortal. Dejó canciones que todavía hacen llorar a quienes alguna vez se sintieron rotos. Dejó una historia de fuerza que ninguna demanda puede borrar. Pero también dejó una advertencia brutal. El verdadero legado de una persona no es lo que aparece en una cuenta bancaria. Es lo que ocurre con los que quedan vivos cuando esa persona ya no está. Cuando se apagaron las luces del escenario, los buitres empezaron a volar. Pero la voz de Jenny siguió sonando. Y quizá esa sea la única victoria que nadie pudo arrebatarle.